Hola amigos, en este segundo programa vamos a continuar profundizando en lo que es ese primer capítulo del hecho nacional, pero sobre todo quiero profundizar esa idea de absoluta actualidad, de absoluta vigencia del texto de don Antonio. Voy a leer estas primeras frases. España, por ser un hecho de existencia vital colectiva, una comunidad forzosa, tampoco es ni puede ser un proyecto de vida en común. No puede ser un proyecto sugestivo o repelente, lo que siendo involuntario deviene fatal o necesario. La nación no se confunde con los proyectos de poder que en su nombre se apoderan del Estado. La sociedad política no se debe confundir con la comunidad nacional. Precisamente de aquí vamos a extraer una de las frases a partir de las cuales vamos a preguntar al senador de la República de Colombia, José Obdulio Gaviria. El senador José Obdulio Gaviria es el creador de lo que es el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que es dentro de los 680 centros de pensamiento importantes de toda Latinoamérica, es el número 42-43, y uno de los 3-4 de toda Colombia, el primero de la sociedad civil, es decir, que no es de ninguna universidad ni de una entidad más o menos pública. Ha sido posiblemente el más importante pensador político de este siglo XXI. Yo mismo voy a contarlo cuando lo presente. Vamos a contactar con él llamando a su despacho del Capitolio de la República en Bogotá. Va a ser una llamada telefónica, pero va a ser muy interesante, ya lo vais a ver, porque vamos a ver cómo esa vigencia de lo que don Antonio escribió en el año 94 también se plasma en la realidad, pues en este caso de Colombia. Y es todavía en esa idea de que por qué la comunidad política, embriagada del Estado, es el verdadero peligro de la misma idea nacional, tanto en España como en estos países. Así que vamos a proceder ahora a realizar la llamada. Hola, estamos en llamada con el senador José Obdulio Gaviria. Hola, José Obdulio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, el senador José Obdulio Gaviria, como hemos explicado antes, posiblemente es el ideólogo y pensador más importante en lo que va del siglo XXI en Colombia, y es el que ha diseñado y apoyado y desarrollado lo que han sido las políticas principalmente de los gobiernos de Uribe y los que ha sentado el principio de la seguridad democrática. En este momento posiblemente una de las pocas voces disonantes en eso que se llama la unidad nacional contra ese aparato que se está haciendo, montando, de la firma de la supuesta paz y de lo que supone ese programa de posconflicto. Bien, José Obdulio, primero voy a leer una frase y te voy a hacer una pregunta al respecto. La frase que tenemos en este momento es: la nación no se confunde con los proyectos de poder que en su nombre se apoderan del Estado. La sociedad política no se debe confundir con la comunidad nacional. Vamos a ver, ¿es posible que en Colombia en estos momentos haya un proyecto, al menos nos da la impresión, a lo mejor ahí no se ve de esa forma, pero nos da la sensación desde la distancia que esto no es un simple veleidad de un señor de niño rico de Bogotá que quiere tener el premio Nobel de la Paz, sino algo mucho más complejo, que con la excusa de la paz, como ocurrió en Europa primero después de la Segunda Guerra Mundial, con la posguerra y después en la transición española, con esa excusa se quiere establecer un sistema de partidos y que el Estado invada todo. Y además se intente crear esa idea del consenso, consensuar millones de personas al lado de unos miles que, no diré radicales, simplemente casi tiránicos en ideologías extremas que pretenden imponer algo. Puede que exista ese programa de crear un nuevo régimen en torno al Estado con grandes prebendas, con financiación, con nepotismo, como se ha construido desgraciadamente en España con la excusa de las autonomías. ¿Podría ser? ¿Y cuál es el estado en este momento, senador? Vicente, hace poco trascendió en España el documento casi que fundacional de Podemos, que es un memorando que envía uno de los ministros de Economía de Chávez al presidente Chávez, todavía pues gobernando. Estamos hablando de los años 2008 y 2012. Y en el documento se hablaba de que había reconocido representantes de las escuelas de pensamiento de las izquierdas
fundamentalmente anticapitalistas, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en el país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano. Eso para España debió ser una gran sorpresa, porque ¿quién iba a pensar que Chávez había terminado siendo el que dio el impulso a la formación de Podemos, un partido que pudo estar a puertas de ser gobierno el año pasado y en meses de transición al gobierno de Rajoy? Pues bien, ese movimiento bolivariano tiene un puntal que es sustancial, no es marginal ni con una relativa importancia, sino que es trascendental, es incluso mucho más importante que Podemos, y se llama FARC. Las FARC es una organización que alimentó el programa político de Chávez, que quiero recordar está demostrado, documentado por los historiadores y por el mismo Chávez, que ellos son el producto de la negociación o el acuerdo que hicieron al final de la década del 70 el gobierno de Acción Democrática, encabezado para la negociación por el presidente, en ese momento un ministro, Carlos Andrés Pérez, y la guerrilla marxista dirigida por Ali Rodríguez, Teodoro Pekov y Douglas Bravo, 3 miembros del equipo que terminó eligiendo a Chávez en el año 98 para posesionarse en el 99. Entonces estamos hablando de una corriente política que tiene sus lazos, que tiene sus vínculos y que tiene además estrechas relaciones orgánicas en Europa y en varios países de América Latina. Está en el poder hoy en Bolivia, en Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, y lo estuvo hasta hace muy poco en Argentina. De eso estamos hablando, y a esa corriente que pertenece el grupo terrorista FARC le ha hecho el juego político el presidente Santos. El proceso llamado de paz entre el presidente Santos y las FARC juega a favor de la estrategia de ese movimiento que te he descrito, con vinculaciones en Europa, en América Latina y en el Caribe. Pero entonces puede ocurrir que en Colombia, a tratar de llegar a ese consenso con ellos, hasta tenga que cambiar estructuralmente el mismo Estado. Sí, claro. Es que la gente incluso le parece una exageración, como diéramos que hay como un cierto fundamentalismo y un ambiente conspirativo que le haga creer a alguien que el presidente Santos ha hecho acuerdos sobre la estructura del Estado colombiano y sobre su orientación económica, sus políticas sociales y particularmente sobre la forma como se detentará el poder. Pero hay un documento del 23 de septiembre del año 2015, elaborado íntegramente por un hombre de la izquierda española, se llama Enrique Santiago, contratado por las FARC como su asesor y atestado como tal por el presidente Santos. Y ese documento recibió la firma del gobierno del presidente Santos. Es decir, el documento elaborado por Santiago, dirigente de la Izquierda Unida de España, es el actual carta de navegación en la definición de la política colombiana a partir de la firma del acuerdo. Y ello incluye, primero, absoluta impunidad, no cárcel, por los crímenes cometidos por las FARC. Se convierten, de acuerdo al documento, en simple rebeldía que les permite detentar el poder si se firma el acuerdo. Esa detentar el poder les faculta para elegir y ser elegidos, es decir, no tienen ninguna limitación por los crímenes cometidos. Y luego, además, algunos delitos que son evidentemente internacionales y que chocan al sentimiento ético de cualquier analista internacional, como el narcotráfico, los subsumen en el delito de la rebelión. Al quedar subsumidos en el delito de rebelión, pierden su connotación criminal, pierden su vigencia como delitos, puesto que era simplemente un mecanismo legítimo de financiación de la actividad rebelde. Ese documento incorpora una serie de declaraciones teóricas, como por ejemplo que
la llamada guerra civil en Colombia, que nosotros nunca la vimos, nunca se dictaron normas para estar en estado de guerra civil, nunca hubo una economía de guerra, nunca se autorizaron suspensión de vigencia de derechos fundamentales como ocurre en cualquier guerra. Esa llamada guerra civil tuvo un causante principal, que fue el Estado colombiano, así lo dice el documento, y en consecuencia una comisión de la verdad histórica se encargará de hacer un enjuiciamiento primero histórico, para que posteriormente un tribunal híbrido, un tribunal compuesto por delegados o representantes juristas de las FARC y del gobierno, con la participación de unos magistrados internacionales, sancionen a los responsables. Y como te digo, los responsables son los que se opusieron a la rebeldía del pueblo colombiano contra la dictadura, la tiranía y la explotación. O sea que en realidad se está haciendo como un poco se parece a veces intentar en España, si en su momento, primero crear una nueva realidad histórica o una nueva memoria histórica, como se ve, y después crear una realidad paralela jurídica para justificar. Claro, ustedes lo vivieron un poco e intentó revivirlo el presidente Zapatero. Efectivamente, sí. Y cosa que generó una inconformidad absoluta, porque España ya lo que estaba era en otros grandes temas. No es desconocer la historia, ni además hacer un corte de cuentas. Claro que hay que hacer un conocimiento de la historia y un corte de cuentas con los responsables, pero de ninguna manera construir una nueva historia con base en el discurso de los que en Colombia fueron los victimarios, a quienes por obra y gracia de ese documento los convierten en las víctimas. Por eso incluso el tribunal tiene énfasis en el juzgamiento de la clase política colombiana. Dice que los procesos que estén en la Cámara de Representantes es la que juzga a los presidentes de Colombia o inicia los procesos que pasan a ese tribunal, lo mismo que todos los que estén en la justicia penal militar, que es la que juzga a generales, coroneles, mayores, etcétera. Es decir, lo que vamos a vivir en Colombia a partir de finales de este año, si se firma ese acuerdo, o del año 17, es un infierno en donde todo lo que represente la democracia liberal, el capitalismo y el sistema de partidos, de libertades políticas, etcétera, van a estar siendo perseguidos por ese tribunal y por esa jurisdicción creada, inventada y producida por el asesor de las FARC, pagado por Noruega y aceptado por el presidente Santos. Eso ya tiene antecedentes allá en España. En España ocurrió que 3 individuos muy bien pagados, como lo acaba de denunciar el documento de la ABC, pero que ya se conocía de alguna manera, el periódico El Mundo también lo había publicado, El País incluso se había hecho eco, etcétera. Eso tiene el antecedente de que esos 3 dirigentes pagados por Chávez fueron de España a Venezuela a asesorar en la formulación de la nueva constitución venezolana. La constitución del año 2000 de Venezuela fue redactada básicamente por los asesores de la extrema izquierda española, que son hermanos políticos, o por lo menos parientes muy estrechos, políticamente hablando, de el nuevo ídolo del gobierno colombiano, el asesor de las FARC, Enrique Santiago. Sí. Una última cosa, senador. Escribe García Trevijano en esta obra, recordando lo que dice en la introducción sobre las causas inmediatas de nuestra indigencia nacional, referida a España, uso indebido de la libertad del poder del Estado para diezmar nuestra realidad nacional, para desnacionalizarnos, y falta de la libertad política de los españoles para elegir personal y directamente a sus representantes en el poder legislativo y a sus gobernantes en el poder ejecutivo. ¿Existe en este proceso una posibilidad real de que se esté intentando desnacionalizar Colombia en su idea de conciencia de nación, en base a un nacionalismo falso que sería ese bolivarianismo socialista, indigenista, y para construir ese estatalismo del que un poco ha estado hablando? ¿Existe una posibilidad real de que pueda ocurrir? En España el fenómeno es dividir territorialmente lo que aparentemente es, según la definición de
estos sectores de la extrema izquierda una diversidad nacional, una diversidad de naciones conviviendo en un mismo territorio. Es el caso del separatismo, sí, efectivamente, no del autonomismo, sino de la reivindicación de independencia de Cataluña y del País Vasco. Eso en Colombia no tiene ninguna expresión porque nuestro movimiento indigenista es muy pequeño y digamos que es marginal a la idea aymara o a la idea inca de una gran nación o un gran imperio, que es una idea que hoy está entronizada en un país como Bolivia, por ejemplo, por sectores blancos, por el vicepresidente García. Pero en Colombia lo que sí se ha puesto en marcha es la integración bolivariana, que es una idea de borrar los límites, tanto territoriales como culturales, entre los países, fundando esa identidad en el enemigo común, que es los Estados Unidos, y en el enemigo común, que es lo que llaman los venezolanos los pelucones, la oligarquía, etcétera. Y de allí entonces se desprende un régimen como el que estableció el presidente Chávez, que arruinó completamente la economía, que dividió en clases sociales claramente delimitadas a la nación venezolana y que la llevó a la ruina precisamente por eso, porque el inversionista venezolano terminó huyendo, terminó desestimulado o incluso preso o perdiendo sus bienes y destruyendo todo el aparato productivo. Ese es el gran peligro de nuestro país hoy, en manos de esa corriente que representan personajes como Enrique Santiago, las FARC, y a la cual se han acogido y se han acoplado incluso desde el punto de vista del lenguaje y del discurso el presidente Santos y los miembros de la Unidad Nacional. Correcto. Entonces sí que podría existir ese riesgo, no totalmente, pero con esa unidad nacional, de establecer esa idea común como un nuevo consenso. Y por otro lado, para ese aparato, porque esta semana se va a votar lo del Congresito, esa comisión que puede acelerar las cosas. ¿Será aprobado ese Congresito, senador? Seguramente, y es un instrumento para poner en marcha los acuerdos con las FARC, que como te digo, tienen unos contenidos que están enmarcados en el programa bolivariano, que si un español quiere estudiarlo, basta que lea también buena parte de los documentos iniciales, iniciáticos y programáticos que podemos. Vale, pues muchas gracias, senador José Obdulio, por esta primera intervención. Esperamos tenerle en otras ocasiones. Con muchísimo gusto y felicidades. Muchas gracias. Como habéis visto, una buena conversación con el senador. Si os fijáis, como dice el texto, lo anuncia, el verdadero problema no es en sí pues los totalitarios que puedan existir desde el chavismo o los rebeldes X. No, el verdadero problema es la acción destructiva del poder político, de la comunidad política del país, que va a utilizar eso en su provecho. Voy a leer una de las últimas frases de este capítulo. Hay que proseguir la investigación hasta llegar por qué el poder político en el Estado se ve forzado a destruir la realidad de la unidad nacional, escribe don Antonio. Y es exactamente lo que estamos viendo, tanto aquí como en España. Así que ya en este próximo programa ya nos adentraremos, a partir por supuesto de siguiendo los textos del discurso de la República, en el hecho nacional en su faceta histórica, cómo se utiliza la historia o se ha deformado la historia o se ha atacado desde la base misma de la historia. Lo veremos en el próximo programa.